Colombia tiene un nuevo presidente. Su nombre es Abelardo de la Espriella. Y a los pocos días de haber ganado, un senador norteamericano llamado Bernie Moreno contó algo que debería preocupar a cualquier colombiano que esté en cualquier parte del mundo. Dijo que de la Espriella estuvo de acuerdo que cualquier colombiano que pida asilo en Estados Unidos debería regresar a Colombia sin problema y que él les garantizaría seguridad al volver. Hoy no te voy a hablar de trámites, ni de leyes ni migración. Hoy te voy a hablar de algo mucho más de fondo. ¿Qué significa que tu propio país negocie tu destino sin que a ti nadie te haya preguntado nada? Vamos a lo que confirmó el senador Bernie Moreno porque es importante entenderlo bien y no quedarnos con la versión resumida que circula en redes sociales. Bernie Moreno se reunió con el presidente de Colombia apenas unos días después de la elección en Barranquilla y en su cuenta de X contó que hablaron mucho tiempo sobre migración ilegal y que el presidente electo estuvo en sus palabras inmediatamente de acuerdo en que cualquier colombiano que solicite asilo en Estados Unidos debería volver a Colombia. Moreno agregó que de la Espriella se comprometió a garantizar la seguridad y protección al regresar al país. Y esto no es un rumor ni una interpretación de un periodista buscando un titular. Lo publicó el propio senador en su cuenta oficial de X apenas horas después de su reunión. Piensa un momento en lo que implica. Una persona pide asilo porque considera con fundamento y generalmente con pruebas que su vida corre riesgo en su país de origen. Y ahora el presidente electo de ese mismo país está diciéndole a un senador extranjero en una conversación de cortesía tras una victoria electoral que esa persona debería volver sin haberla escuchado antes, sin conocer su caso. Y esto ya tiene un ejemplo concreto, no hipotético, que pasó apenas días antes de esta conversación. Un periodista y activista colombiano llamado Beto Coral, que vivía en Estados Unidos desde el 2015 con un proceso de asilo en trámite, fue detenido en Phoenix, Arizona, horas después de que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, firmara un memorándum que lo declaraba susceptible de deportación. Ese es el contexto real, no abstracto, en el que se da esta promesa entre el senador y el presidente electo. Y aquí es en donde quiero que pensemos juntos, no que yo te dé una respuesta cerrada porque este tema no la tiene todavía. La pregunta que me parece más importante de todo esto no es qué va a pasar con el asilo de cada persona en particular, es otra mucho más incómoda y más grande. ¿Hasta dónde tiene derecho un gobierno a negociar la seguridad de sus propios ciudadanos cuando ni siquiera están viviendo en el mismo país, sin haberles preguntado nada, sin haber revisado ni siquiera un expediente individual y presentándolo públicamente como un gesto de buena voluntad diplomática? Pero aquí aparece el problema que casi nadie está poniendo sobre la mesa. Si esas deportaciones empiezan a aumentar, es lógico pensar que muchas personas comenzarán a buscar otra alternativa para no regresar a Colombia. Y cuando uno habla con colombianos en Estados Unidos, hay un país que aparece una y otra vez en esas conversaciones, y ese es Canadá. Pero antes de llegar a Canadá, quiero que volvamos al origen de toda esta historia, porque aquí no estamos hablando únicamente de migración, estamos hablando de una conversación política entre dos personas que en cuestión de minutos terminó abriendo un debate que puede afectar a miles de colombianos que viven fuera del país. Y fue ahí en donde empecé a hacerme una pregunta, no sobre política, no sobre partidos, mucho menos sobre quién tiene la razón. La pregunta fue otra, ¿hasta dónde puede una conversación entre gobiernos terminar cambiando la vida de personas que nunca estuvieron presentes en esa mesa? Y aquí es en donde entra una parte de la historia que casi nadie está explicando. Porque mientras toda la atención está puesta en las deportaciones y en las decisiones del nuevo gobierno colombiano, Canadá también modificó muchas reglas que pueden cambiar por completo el panorama para quienes crean que todavía pueden hacer lo mismo que hace algunos años. Este año entró en vigor la Ley C-12. Entre otras cosas, introdujo cambios que endurecen varios aspectos del sistema de protección en Canadá. Y eso significa que quienes tomen decisiones basándose en información vieja o en videos de hace 2 o 3 años podrían encontrarse con una realidad totalmente diferente. A eso hay que sumar el acuerdo del tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos. Ese acuerdo no nació este año, pero sigue siendo una de las piezas fundamentales para entender por qué muchas personas ya no pueden asumir que llegar a Canadá significa automáticamente poder iniciar un nuevo proceso de protección. Por eso este video no busca decirle a nadie que venga a Canadá. Todo lo contrario, lo que quiero es evitar que alguien tome una decisión creyendo que las reglas siguen siendo las mismas. Porque cuando hablamos de migración, una mala decisión puede cambiar la vida de una familia entera. Y aquí aparece otra reflexión que me dejó pensando durante toda la semana.
Hay decisiones políticas que se toman en una oficina entre un puñado de personas, pero las consecuencias terminan cayendo sobre miles de ciudadanos que jamás fueron consultados. Personas que simplemente estaban tratando de construir una vida lejos de su país por cualquier razón. Y eso aplica sin importar por quién haya votado a alguien. O incluso si nunca votó. Porque cuando un gobierno cambia su política frente a los ciudadanos que viven en el exterior, las consecuencias no distinguen entre quienes apoyaron esa decisión y quienes nunca estuvieron de acuerdo con ella. Ahí es en donde esta historia deja de ser política y empieza a ser profundamente humana. Y muchas veces creemos que esos cambios únicamente afectan a quienes viven dentro de un país, pero no es así. Los colombianos que viven en el exterior también terminan sintiendo las consecuencias de decisiones que se toman a miles de kilómetros de donde hoy tienen su vida. Esa es la realidad de la migración. Hay algo que me parece todavía mucho más delicado. Cuando se habla de miles de personas es muy fácil olvidar que detrás de cada expediente hay una historia distinta. No todas las personas salieron por las mismas razones. No todas tienen el mismo pasado y no todas enfrentan los mismos riesgos. Por eso me cuesta ver este tema únicamente desde la política, porque al final no estamos hablando de cifras, ni únicamente de discursos. Estamos hablando de familias que hoy viven con incertidumbre, esperando saber qué decisiones van a tomar dos gobiernos y cómo esas decisiones pueden cambiarle la vida sin haberlas consultado antes. Y aquí aparece una pregunta que creo vale la pena poner sobre la mesa, no para responderla hoy, sino para pensarla juntos. ¿Hasta dónde deberían llegar las decisiones que toman los gobiernos sobre ciudadanos que viven en el extranjero, cuando esos ciudadanos serán los que tengan que asumir las consecuencias de lo que otros han negociado? ¿Qué tan válido es el debate sobre el voto de quienes vivimos en el exterior, cuando las consecuencias del día a día las terminan viviendo principalmente quienes siguen en el país? La verdad no tengo la respuesta, pero creo que es una conversación que vale la pena tener. No estoy diciendo que exista una respuesta correcta. Tampoco estoy diciendo que unos tengan más derechos que otros. Lo que sí creo es que vale la pena abrir esa conversación con respeto, porque la realidad nos demuestra que las decisiones de un gobierno ya no se quedan dentro de sus fronteras. Hoy también alcanza a quienes viven a miles de kilómetros. Y eso es justo lo que estamos viendo hoy en día con esta historia. Todo comenzó con una reunión, siguiendo con las declaraciones públicas, aparecieron casos que aumentaron la preocupación y mientras tanto, muchas personas empezaron a mirar hacia Canadá pensando que allí encontrarían una salida. Pero el escenario de hoy ya no es el mismo de antes. Por eso insisto en algo que me parece fundamental. Antes de tomar una decisión que pueda cambiar el ritmo de tu vida, asegúrate de entender cómo funcionan realmente las reglas actuales. No porque alguien lo haya dicho en un video hace muchos años, ni porque lo hayas leído en una publicación de redes sociales, sino porque las normas cambian y las consecuencias también. Y quiero terminar este video dejando algo muy claro. El objetivo de este análisis no es criticar a un gobierno ni defender a otro. Tampoco decirte por quién tuviste que haber votado o qué tuviste que pensar. Creo que muchas veces la política termina logrando algo que no debería pasar nunca, y esto es dividir a la gente. Hoy vemos a Colombia completamente polarizada y dividida, y es triste ver cómo amigos, familias e incluso desconocidos terminan peleándose por una ideología política, cuando todos tenemos derecho a pensar diferente. No nos debería costar escuchar la opinión del otro. Podemos estar en desacuerdo, claro que sí, debatir, argumentar, pero siempre con respeto. Bueno, y esta parte voy a hacerla sin apuntador. Algo que me ha dolido muchísimo es que hayan politizado la camiseta de nuestra selección. Porque para los que estamos afuera, esta camiseta y el himno nacional hace que se nos llene el pecho de honor, ¿saben? Hacen que se nos llene el pecho de orgullo, se nos quiebre la voz y se vengan a la cabeza de nosotros muchísimos recuerdos. Los recuerdos de la familia, de los amigos, probablemente de todo lo que dejamos atrás. Ese es un mensaje para todos ustedes, para los colombianos que me ven, para las personas que no son colombianas también. No permitan que la política los divida. Ese es el objetivo. Porque, hombre, todos somos iguales. En nuestro país compartimos muchas cosas. Tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes formas de ver la vida, tenemos diferentes costumbres. Y debemos aceptar que a veces no estemos de acuerdo con algo. Podemos debatir con respeto, podemos debatir con ideas distintas y tenemos que respetar. Yo
Le envío un saludo gigantesco a las personas que votaron por el señor Abelardo de la Espriella. También le envío un abrazo fraterno y enorme a los que votaron por el señor Cepeda. Y, ¿por qué no?, también a las personas que decidieron no votar porque no se sentían representadas. Los queremos un montón y pues nada, esperamos que las cosas en Colombia marchen para bien, porque a pesar de que estemos afuera, siempre esperamos que nuestro país funcione, que ande bien. Entonces nada, ese es el mensaje. Y si este video te aportó algo para reflexionar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, y si tú quieres apoyar este proyecto para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, recuerda que aquí abajo está el botón de gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la prochaine. Bye. Chao.